y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. En este 23 de noviembre hacemos memoria del beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir de la Iglesia mexicana. En nuestra celebración queremos poner en las manos de Dios diversas intenciones. En primer lugar, encomendarle a nuestros difuntos, a Manuel Uribe Ramírez en su primer mes, Rebeca Cuello Ávila, Lucio Segoviano Rivera, Cándida Blanco Moreno, María Guadalupe Delgado Garduño, Refugio García Pacheco el quinto mes, Angélica del Carmen Casas López, Raúl Castro Vera, Raúl Esteban Doroteo Manuel Molina, Rosa María Aguilar Castillo, al noveno día, José Luis Sánchez Méndez, Raquel Méndez Vadillo, Estela Romero González y las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud de Briela María Hernández, Alfonso Miranda Sánchez, María Estela Camacho Vite, Willy Ortega, Edith Vite Jurado y los demás enfermos de nuestras familias, de nuestras amistades y de nuestra comunidad. Pedimos por las necesidades de la familia León Segoviano. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos hacen el bien, que nos dan buen ejemplo, que rezan por nosotros, que nos ayudan espiritual y materialmente, para que Dios les recompense su bondad. También ponemos en las manos de Dios las intenciones de aquellas personas que han solicitado nuestras oraciones, para que Dios atienda sus necesidades. Y ahora les invito a disponernos a celebrar esta Santa Misa, que cada uno de nosotros se ponga en la presencia de Dios, le abra su corazón, reconozca sus pecados y arrepentido le pida que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
Oremos. Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en su martirio, buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos a ejemplo suyo servirte y glorificarte, cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, y ayudando eficazmente a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios le había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero, tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alegre es el mar y el mundo submarino, el orbe y todo lo que en él habita. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. De pie. Alleluia, alleluia.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, en estos días muchos comentarios de la prensa se relacionan con el evento deportivo que tiene lugar en Qatar. Algunas de las notas tienen que ver con las cuestiones de las costumbres de los pueblos. Cada pueblo tiene su manera de entender la vida, y cuando reciben a unos visitantes, pues lógicamente no van a cambiar todas sus costumbres. Y los visitantes no deberían pretender que cambiaran completamente aquellos que los reciben. De tal manera que se hace una grande discusión, sobre todo porque también de por medio están los derechos humanos. Hermanas y hermanos, en nuestra patria, por motivos religiosos, hace casi un siglo, hubo una situación de guerra, la Cristiada, un grupo que estaba en el gobierno que quería imponer sus propias creencias al resto de la población. Se dice que no era imponer, pero en el fondo había una verdadera persecución, porque es difícil que gente trabajadora y tranquila de repente tome las armas, y si toma las armas es porque fueron agraviados, porque eran continuamente maltratados en sus formas de vivir su fe. De tal manera que no hubo entendimiento, no hubo concordia, y se enfrentaron dos grupos que en el fondo eran dos sectores del mismo pueblo. Se derramó sangre. Nosotros también vemos en el momento presente cómo las pasiones políticas hacen que unos grupos se manifiesten y hagan notar sus acuerdos con un régimen y sus desacuerdos con el mismo régimen. Y nos damos cuenta cómo esas mismas pasiones se hacen presentes en las familias, creando opiniones encontradas y discusiones muy fuertes.
Hermanas y hermanos, para los seres humanos nos cuesta trabajo vivir en paz y entendernos y cultivar una buena concordia. En todas partes, en todas las épocas, tenemos motivos para enfrentarnos. Es algo triste, pero es algo que acompaña nuestra historia. En los tiempos de Jesús y los tiempos en que se escribieron los santos evangelios, los cristianos, los que creían en Jesús, tuvieron que enfrentar persecuciones y sobre ellas Jesús previene a sus discípulos y les dice con claridad: los perseguirán, los apresarán y los llevarán a los tribunales. También dice que matarán a algunos de ustedes y señala que los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Jesús asegura a sus discípulos que en los tribunales no tienen ellos que preparar de antemano su defensa, porque el Espíritu Santo les inspirará lo que tengan que decir. La exhortación que hace Jesús a sus discípulos, a los que llevan adelante su causa, la causa del reino de Dios, Jesús les asegura que si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Si permanecen en sus convicciones, si permanecen en su fe y en su confianza en Dios y en el Santo Evangelio que Jesús les ha anunciado. Hermanas y hermanos, a veces nos preguntamos nosotros si por caso esa situación de persecución por causa de la fe es cosa de hace 20 siglos o cosa de hace un siglo. Hermanas y hermanos, en aquella época sin duda hubo persecuciones. Pero en nuestra época, hermanas y hermanos, también cuando se cree en el mensaje de Jesús, se cree en el Evangelio y se busca ser coherentes con él, en cualquier ambiente se experimentan persecuciones. Piensen ustedes, alguien que cree en el Evangelio de la verdad, si realmente se opone a un sistema de corrupción y quiere que la verdad salga adelante, ¿en cuántos ambientes encontrará oposición? Encontrará rechazo, porque no se hacen cómplices de un sistema de mentira. Y lo mismo, si alguien cree en el Evangelio de la justicia y trata de ser coherente con esa causa de la justicia, en cuantos ambientes laborales, sindicales, incluso familiares, de negocios, hermanas y hermanos, va a encontrar oposición, rechazo, verdadera persecución. ¿Qué tenemos que hacer en esas circunstancias? Pues mostrar nuestra fidelidad a la justicia y a la verdad, como Jesús nos enseñó, como es justo, como es honesto, como es correcto. Y hay que mantenerse firmes en esas convicciones. De lo contrario, el mundo en que vivimos, nuestras familias, nuestros ambientes laborales, nuestros ambientes de negocios serán arrastrados por la mentira, por la injusticia, por la corrupción y por tantos otros males que terminan por causar grandes desastres. Ojalá y nosotros,
fieles a la causa de Jesús, fieles a lo que Él nos ha enseñado en su Santo Evangelio. Ojalá y nos mantengamos firmes y así, nos dice Jesús, conseguirán la vida. Hemos leído en estas semanas buenas secciones del libro del Apocalipsis, que como hemos dicho en algunos ambientes, es presentado como un libro aterrorizante. Y justamente en la comunidad católica a veces se le cree a esos predicadores de desgracias y nos sentimos un poco intimidados por ese libro y mejor ya no lo leemos. Y así, hermanas y hermanos, pues desaprovechamos el mensaje de la palabra de Dios que se nos comunica a través de ese estupendo libro con el cual culmina el Nuevo Testamento. Todo el mensaje del Nuevo Testamento culmina en el libro del Apocalipsis como una expresión bella, simbólica, realmente atrayente de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis no trata en forma principal de lo que a veces nos dicen del número 666, de los 144,000, de las bestias, de la grande prostituta, del Armagedón y todo eso que sin duda está presente, pero de modo muy puntual y pasajero en el libro. El libro fundamentalmente es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Lo hace en un lenguaje simbólico bastante accesible para quien conoce la tradición del Antiguo Testamento, que ha leído por lo menos algo del Antiguo Testamento. Cuando hay un simbolismo un poco particular, el mismo Apocalipsis lo explica. Hermanas y hermanos, pero en la comunidad de fe tenemos oportunidad pues de recibir algunas explicaciones básicas de ese libro que nos permiten aprovechar grandemente su mensaje. El breve pasaje que leemos el día de hoy introduce lo que los lectores catastrofistas nos presentan para aterrorizarnos con lo que se llama las plagas de las 7 copas de la cólera de Dios. Y ahí, hermanas y hermanos, nos quedamos inmediatamente un poco a la expectativa a ver de qué se trata. Vamos a tratar de ubicar estos episodios en el relato mismo del Apocalipsis. Este pasaje está en la segunda parte del libro, allí donde se habla del juicio y de la destrucción de los agentes del mal. Juicio y destrucción de los agentes del mal. Por lo tanto, hay un juicio de esas bestias que representan al imperio sanguinario que persigue y mata a los cristianos. Y ese juicio lo va a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y como el mensajero de Dios, evidentemente en ese juicio resultan condenados esos agentes del mal.
Quien es sanguinario, quien es injusto, quien es malvado, no tiene futuro en la historia y por eso resulta condenado. El episodio que hoy leemos nos va a presentar como una señal, un signo, en donde aparecen 7 ángeles portadores de 7 plagas con los cuales Dios pondrá fin a su cólera. Inmediatamente la palabra plaga nos recuerda las plagas de Egipto, donde el poderoso faraón, opresor injusto, ha maltratado y esclavizado al pueblo de Dios. Dios les mandó algunas plagas, 10 en total, para que se arrepintiera y dejara que el pueblo saliera de esa situación de esclavitud. Después de cada plaga, el faraón parecía dispuesto a dejar libre al pueblo, pero luego se arrepentía y continuaba con su práctica opresora. Y por eso Dios sigue mandando una y otra plaga, dándole ocasión al opresor para que se arrepienta. Las plagas entonces, hermanas y hermanos, son medidas de fuerza con las que Dios quiere que el opresor deje de oprimir al débil y al necesitado. Medidas de fuerza para que se arrepienta, para que reconozca que es un gran error oprimir a otros seres humanos. Hermanas y hermanos, pero el faraón no se arrepintió después de 10 plagas. En el libro del Apocalipsis se presentan solo 7 plagas y se nos dice en lenguaje simbólico, contenidas en 7 copas. Y así Dios pondrá fin a su cólera. La cólera, la forma como Dios manifiesta su desacuerdo total cuando alguien, un imperio por ejemplo, oprime y domina a los demás. Después de este anuncio, entonces, hay una visión de Dios al que no se le describe, sino solamente se alude a su presencia, tal como había aparecido en el capítulo 4 a los comienzos del libro del Apocalipsis, el mar de cristal mezclado con fuego. Y ahí aparecen los que son fieles a Dios. Estaban cantando con las guitarras o las cítaras que Dios les había dado. ¿Qué cantan? Nos dice que cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Recordamos que cuando el pueblo pasa el Mar Rojo, el libro del Éxodo nos presenta el cántico de la liberación, que es el cántico de Moisés. Estamos ahora en el Nuevo Testamento, que recoge el Antiguo Testamento y presenta la novedad que nos trae Jesús. Y por eso los vencedores de los poderes del mal cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que es un cántico de victoria, un cántico de liberación, donde se canta pues que el opresor no tiene futuro y que hay un camino de libertad para los oprimidos. Y en este canto, ¿qué cosa se dice? Se nos presentan los contenidos, que es un cántico de alabanza a Dios por esa victoria de la causa de la justicia y de la causa de la liberación.
se glorifica a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, justo y verdadero tu proceder. ¿Quién no respetará al Señor? ¿Quién no te alabará? Tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus sentencias son justas y han quedado patentes. Se canta, pues, la justicia de Dios. Hermanas y hermanos, entonces, resumiendo un poco, diremos que este episodio de las copas de la ira no es algo destinado a sembrar horror en las conciencias. No es otra cosa que un releer los episodios de la liberación de Egipto en la nueva circunstancia. Una manera de mostrar que cuando hay un opresor que no cambia de conducta, Dios interviene siempre tomando la parte de los oprimidos e interviene para que se haga justicia, para que haya liberación. Seguiría la descripción de las copas de la ira. Es un paralelo de las plagas de Egipto. Se trata de un patrón muy semejante, casi igual, para decir, hermanas y hermanos, que cuando los opresores no hacen caso a la justicia de Dios, enfrentarán siempre, como sucede a lo largo de la historia, enfrentarán siempre muchas desgracias. Hermanas y hermanos, nosotros aprendemos de aquí que Dios interviene en la historia, que lo hace de la parte de los oprimidos, que quiere que los opresores se arrepientan y se corrijan, que quiere que aprendan y que acepten la causa de la justicia y que dejen que el pueblo viva con toda libertad, que a nadie se le oprima. Eso es, hermanas y hermanos, lo que Dios manifiesta. Esos son sus propósitos. Como creyentes en el Dios vivo, hermanas y hermanos, sentimos la compañía de Dios y sentimos que Dios estará siempre del lado de las causas de la justicia y de la libertad de sus hijas y de sus hijos. Y eso nos da consuelo en el camino de nuestra historia. Que Dios quiere que sus hijas y sus hijos vivan libres y es capaz de hacer a un lado a quien les oprime y a quien les impide vivir esa grande dignidad. Ojalá, hermanas y hermanos, que la lectura de estos testimonios bíblicos nos aliente en nuestra esperanza y en nuestra confianza en ese Dios santo, justo y verdadero. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor, con el que tu siervo Miguel Agustín Pro venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora, consumara el misterio de la salvación humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los bienaventurados y los santos elevamos un himno a tu gloria, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Manuel Uribe, Rebeca Cuello, Lucio Segoviano, Cándida Blanco, María Guadalupe Delgado, Refugio García, Angélica del Carmen Casas, Raúl Castro, Raúl Esteban Doroteo Manuel, Rosa María Aguilar, José Luis Sánchez, Raquel Méndez, Estela Romero y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, a ese Dios bendito le pedimos que nos dé su reino de justicia, de amor y de verdad. Lo hacemos con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, hagan una fila por el pasillo central. Los que no van a comulgar pueden sentarse. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Nos ponemos de pie. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de tu Espíritu que hizo a tu mártir Miguel Agustín Pro ser fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hacemos la oración por los difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dígnate, Señor, bendecir estas veladoras que nos recuerdan que tu Hijo Jesucristo es la luz del mundo, para que, guiados por su luz, sigamos el camino del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, hemos adorado a nuestro Padre del Cielo, hemos recibido su palabra que le da dirección a nuestra vida y le da sentido, y alimentados espiritualmente con estos sacramentos, nuestra celebración ha terminado. Podemos irnos en paz. Que tengan una buena noche, que Dios les acompañe.